Mire, quiero que veamos en la Biblia, en Mateo 8, en el versículo 23 en adelante, y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron los discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo leo este pasaje y pienso, cuando Jesús le dice a ellos: hombre de poca fe, ¿en qué momento hubiese podido decirle el Señor: grande es la fe de ustedes, los felicito, tienen una buena y robusta fe? ¿En qué momento? ¿Saben? El Señor dormía y los discípulos ven la tormenta y lo despiertan. Ahora, si el Señor dormía, es como cuando tú estás pasando por una necesidad, por un problema grande, estás teniendo un mal tiempo, estás fatigado, cansado, molesto, hay muchas cosas que están pasando en tu vida, enfermedades, problemas económicos, miles de cosas. Y pareciera que Dios está durmiendo. Cristo duerme para mí. Por más que le pido, por más que le ruego, no pasa nada. Ahí está la tormenta y sigue la tormenta y sigue la tormenta, no para. Entonces voy y le pido a Dios con toda mi fuerza: Señor, por favor, una vez por todas, despierta. Y el Señor despierta y se hace una gran bonanza. Pero si tuviéramos que escuchar a Dios, nos diría: hombre de poca fe. ¿Por qué? Si yo pedí y me respondió, porque yo tenía fe, me respondió. No. Es porque Dios estaba ahí, te estaba escuchando y tú lo estabas moviendo antes de tiempo. ¿Cuándo hubiese dicho Jesús a sus discípulos: grande es la fe de ustedes, están crecidos en la fe? Cuando la tormenta en su momento se hubiese detenido. Si Jesús dormía, era porque nada iba a ocurrir. Nada iba a ocurrir. En esa barca no iba a haber más allá, porque Jesús tenía dominio y control de la tormenta. ¿Has pensado que Dios tiene control de tus problemas, de tus necesidades, de todo lo que estás viviendo? Que no has dormido por las noches como Dios duerme, tranquilo y en paz, en pleno control. Y se goza contigo porque tú has podido dormir también en medio de la tormenta. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros no dormimos. Nosotros despertamos por la noche pensando y planeando cómo lo voy a hacer mañana. ¿Y qué pasa si esto se agrava? Si este problema sigue y continúa y nunca para. Ya estoy cansado. O tal vez tú digas: estoy cansada. Que comienzas a pedir y a clamar y a llorar y a gemir. Y eso te parece espiritual y te parece de fe. Pero ¿sabes cuán grande es tu fe cuando tú logras confiar en Él plenamente y descansar y dormir? Es ahí cuando tú estás mostrando verdaderamente tu confianza y la fe que tienes. Hemos crecido con la idea de que la fe mueve a Dios. Si yo oro y creo en que tú sanarás, vas a sanar porque yo tengo fe. ¿O no será que Dios te ha dado fe para que a pesar de tu problema puedas estar tranquilo y confiado en lo que Dios hará en tu vida? Cualquiera sea el resultado, es la gloria de Dios la que debemos esperar. No nuestra gloria, no nuestro bienestar. Pablo sufrió enormemente
por causa de Cristo. Incluso el Señor le advirtió cuando lo deja ciego. Después, a lo mejor alguien no conoce la historia, pero Pablo era un perseguidor de los cristianos. Él pensaba que el cristianismo era una secta y los perseguía y los llevaba a muchos a la muerte. Literalmente él tal vez no mató a alguien, pero él los llevó a muchos a la muerte. Y aún respirando amenazas iba camino a una ciudad llamada de Damasco, y ahí le aparece un rayo de luz que los bota a tierra y los deja ciego. Pero al mismo tiempo él dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús. Y cuando tiene este encuentro con Jesús, le envía a un lugar para que espere allí. Pero le habla a un profeta llamado Ananías para que vaya y ore por él. Y le dice: y dile, ¿cuánto vas a padecer por mi causa? Prepárate, Pablo, porque de aquí en adelante vas a sufrir mucho por mi causa. Y Pablo es un hombre de fe, es un hombre de fe. Pablo vio milagros. Pablo tuvo la oportunidad también de ver cómo echaba fuera demonios. Tuvo la oportunidad de ver gente sanada. Pero él tenía que recorrer un camino que no recorrían los demás, y no recorrieron los demás discípulos. No es que él tal vez sufrió más que Pedro o que los demás, no lo sabemos. Pero Pablo tuvo que pasar por esa calle, por ese camino angosto, que solamente le correspondía pasar a él. No por el camino ancho donde iban todos, era el camino de él. Tú y yo tenemos un camino particular y especial. Es mi camino el que yo voy trazando, voy pasando. Es el camino que Dios me ha trazado. Es un camino en donde yo manifiesto todas mis debilidades y todas mis dolencias y toda mi falta de fe y todo lo que los demás pueden ver como un ser humano imperfecto. Pero también vas tú por otro camino, y ese camino que Dios te ha trazado a ti es tu camino. Y en ese camino tienes que encontrarte y vivir permanentemente con Dios, pero en un crecimiento permanente. Y para que crezcas y verdaderamente hayas crecido, tienes cada día que confiar más en Él y menos en ti. Eso es la fe. Si pensabas que era otra cosa, bienvenido a la realidad del Espíritu, a la realidad de Dios. Que Dios se manifiesta maravillosamente. Amén. Así es. Pero para eso tienes que cada vez confiar menos en ti y confiar más en Él. Esto no significa que no hagas trámites, que no hagas planes, que no te proyectes. No significa eso. Pero en ese caminar tuyo van a venir las dificultades que Dios pone en el camino para mostrarte verdaderamente que no es para allá, es derecho, es por aquí. Yo soy el camino, dijo Jesús. Cuando veas la espalda de Jesús delante de ti, síguelo. Síguelo. Pase por donde pase, síguelo. Síguelo. No busques salidas alternativas, porque no existe otro camino realmente que te conduzca al cielo, a la presencia de Dios, que Él, sus espaldas delante de ti. Y un día llegarás donde Él ha preparado un lugar para ti, como también para mí. Que Dios te bendiga.